En Europa, las divisiones se hacen evidentes en lo que tiene que ver con poner tope al precio del crudo ruso, pero el tiempo se agota y los 27 deberían tener una decisión concreta el próximo 5 de diciembre. Ahora las propuestas de Polonia, Estonia, Lituania y Letonia alejan esa posibilidad porque se han obstinado en una cifra que difiere mucho de la que concuerda con el resto. Resulta que estos 4 países hablan de restringir el precio del barril ruso entre 30 y 35 dólares. Y eso es apenas la mitad del valor que proponen los otros 23 integrantes de la Unión Europea. Además, Italia considera que el mecanismo de tope del precio del gas, que debería implementarse en febrero, es contraproducente porque altera el mercado. Y ha decidido no firmar, lo que por el momento estanca la estrategia antirrusa. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Voz de la patria grande. La división aumenta en el seno de la Unión Europea ante el tema del tope de los hidrocarburos rusos. Los 27 todavía no se ponen de acuerdo para aprobar una cifra concreta para el techo del precio y ahora resulta que uno de los países se ha negado siquiera a rubricar el mecanismo por el que se comprometen a restringir el costo del gas eslavo. En el caso del crudo, las propuestas de Polonia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se consideran tan fuertes que el resto del bloque comunitario cree poco probable que pasen a discusión. Como resultado, el bloque corre el riesgo de perder la unidad en momentos en que debería mostrarla. Así ha dicho un diplomático europeo al diario británico Financial Times. Previamente, la mayoría se había expresado de acuerdo con la propuesta de fijar el tope entre 65 y 70 dólares por barril. Pero los 4 países mencionados consideraron la medida demasiado favorable para Moscú y se han obstinado en reducir el precio a 30 o 35 dólares. El caso es que han llevado las negociaciones a un punto muerto. El diplomático, del que el rotativo londinense se reservó la identidad, destacó que ambas propuestas socavan la unanimidad europea mientras el tiempo se agota, pues deben decidir sobre el asunto antes del 5 de diciembre. Expertos señalan que un precio como el que sugieren Polonia y los bálticos podrían hacer que el Kremlin decida cortar los suministros intempestivamente y causar graves daños a la economía global. Aunque el gobierno eslavo asegura que igual acortará la distribución sea cual sea el monto que apruebe Occidente. Moscú ha dicho que no suministrará nada al extranjero en detrimento de sus intereses. De hecho, el viceprimer ministro Alexander Novak señaló que el Ejecutivo no tiene intención de exportar petróleo a los países que decidan fijar un techo de precios, ni siquiera a 70 dólares por barril. En todo caso, la potencia euroasiática desviará su extracción hacia aquellas naciones que estén dispuestas a trabajar en condiciones de mercado, y ya ha conseguido clientes muy ávidos y conformes con sus prerrogativas en Asia. China, India y otras importantes plazas del sudeste asiático han solicitado grandes cantidades de crudo y Rusia se alista para entregarlas. En lo que respecta al gas, Italia ha anunciado que no se sumará a la propuesta de tope de precios. El ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, señala que su país prefiere un mecanismo dinámico anti-especulación en lugar de una medida severa que podría generar un abrupto cierre del suministro y afectar el mercado de forma definitiva. El caso es que en septiembre, los países del G7, Alemania, Canadá, Washington, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, confirmaron su intención de imponer topes de precios a los suministros procedentes de Rusia. Por tanto, está previsto que el límite al petróleo se imponga desde el 5 de diciembre. Para los subproductos del petróleo, los combustibles serían en febrero próximo.
El resultado de la votación en el seno de los 27 países impondrá una suerte de unanimidad en el bloque y es requisito para implementar el tope de precios, más allá de las 7 naciones más industrializadas del mundo. No obstante, el éxito de tal estrategia depende de que otras naciones, a lo externo de Europa, se sumen. Pero hasta ahora, las potencias emergentes y algunos grupos regionales se han mostrado reacios a lastimar la economía rusa con un veto o un tope a los commodities energéticos. Y se suma el escollo de Italia con el tope al precio del gas, aunque el G7, al que pertenece, confirmó el pasado 2 de septiembre que restringirá las ventas de crudo y derivados por vía marítima. Si bien el grupo de los 7 llamó a todos los países a contribuir a la elaboración del tope al precio del petróleo ruso, a implementar esta importante medida, tal coalición ni siquiera se halla en el horizonte más allá del continente europeo, la potencia del norte y Canadá. Y ahora peligra el tope del gas en febrero de 2023 debido a la inconformidad italiana. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, elogió en su momento el límite a los precios del petróleo ruso acordado por el G7, asegurando que obstaculiza la operación especial que implementa Rusia en Ucrania y aceleraría el deterioro de su economía. Pero en la práctica podría suceder lo contrario. El Kremlin dijo que tal decisión desestabiliza el mercado del petróleo. Según el director del Departamento de Cooperación Económica de la Cancillería de Rusia, Dmitry Berichevsky, los topes a los precios del petróleo y del gas rusos entrañan riesgo y solo agravaría la crisis energética. Si Occidente da tal paso, las compañías rusas actuarán en consecuencia. Mientras tanto, naciones de peso global por su capacidad de compra de barriles como India se negaron de plano a unirse al plan porque no fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas. India solo reconoce las sanciones que declara o aprueba la ONU, así dijo a Sputnik News el politólogo indio Nandan Unikrishnan. Unikrishnan indicó que si el G7 y la Unión Europea activan ese mecanismo, India sopesará minuciosamente sus relaciones con Occidente porque es poco probable que Nueva Delhi afronte sanciones secundarias por la adquisición de petróleo ruso. Y aun cuando Occidente anuncie un tope el 5 de diciembre, el economista y académico ruso Stanislav Mitrajovich afirmó que la entrada en vigor del precio máximo del petróleo eslavo se retrasará. El caso es que la oposición de Polonia, Estonia, Lituania y Letonia podría imposibilitar llegar a ese acuerdo a solo una semana de la fecha prevista. Pero en el hipotético caso de que se anuncie un acuerdo la primera semana de diciembre, muchas empresas no habrán tenido tiempo de prepararse. Por tanto, el especialista cree que Bruselas tendrá que dar un plazo de 2 meses para la adecuación. Finalmente, en algún momento, a principios de 2023, se podría aplicar definitivamente el techo de precios, en el sentido de que las empresas europeas no aseguran ni transportarán el petróleo ruso si el precio del contrato está por encima del límite máximo. Por ello, cabe preguntar qué tanto éxito logrará la medida. Enseguida, Mitrajovich señala que ya Rusia vende petróleo con descuento. Por tanto, de aprobar el tope de entre 60 y 70 dólares el barril, el combustible ya estará por debajo del precio máximo durante algún tiempo. El caso es que el compromiso se mantendrá durante al menos 6 meses. Pero luego se desmoronó porque, al no ver dolor en Moscú, Washington aumentará la presión. En ese caso, explicó el académico, el Kremlin deberá usar ese tiempo para prepararse, cambiar a transportistas de otras regiones del mundo y desarrollar por sí mismo algunos negocios conexos. A juzgar por la dinámica de los precios, Mitrajovich sostiene que el mercado mundial del petróleo no verá desaparecer el combustible ruso. El precio del petróleo no está aumentando, disminuye ligeramente. Esto significa que el mercado no verá el petróleo ruso desaparecer. Ello le lleva a concluir que, si el petróleo ruso estuviera a punto de ausentarse del mercado, el precio internacional del barril sería más alto. En este instante, los marcadores Brent y West Texas Intermediate cotizan a 81,68 y 74,76 dólares respectivamente, y la tendencia es a la baja. Ahora se une la suerte de boicot italiano al tope de precios de gas, lo que no deja mucho ámbito de acción a la Unión Europea de cara al próximo año. ¿Podría tener éxito una estrategia de contención de este tipo contra Rusia? ¿Habrá analizado Bruselas la contraofensiva moscovita en caso de que se apruebe el tope de combustibles rusos? Soy el J.
Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.